Jóvenes estudiantes, el día de hoy quiero presentarles acerca del tema medidas de posición no central en el área de estadística y vamos a iniciar entonces conociendo una definición de lo que son las medidas de tendencia central relacionado también con las medidas de posición. Y en relación a este tema, las medidas de posición son aquellos valores numéricos que nos permiten o bien dar alguna medida de tendencia central, dividiendo el recorrido de la variable en dos, o bien fragmentar, es decir, fraccionar en pequeños grupos o conjuntos la cantidad de datos en partes iguales. Las más usuales son la media, la mediana, la moda, los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Yo sé que ustedes ya conocen acerca del procedimiento de lo que es la media, la mediana y la moda, que son medidas de tendencia central. Y el día de hoy, pues vamos a conocer lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos entonces a conocer primero las medidas de posición. Son aquellas que dividen la serie estadística o conjunto de datos en partes iguales. Es decir, que cuando encontramos una serie de números, pues de ellos podemos seccionar varias partes y entonces vamos a tener que tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Ya más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos para que entremos en materia de estudio. Vamos directamente con lo que son los cuartiles. Bueno, esta palabra pues da a entender que se deriva de cuatro, ¿verdad? De algo que se está dividiendo en cuatro partes. Y los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Bueno, ahora ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué aquí dice tres valores y luego acá dice cuatro partes iguales? Bueno, acá lo vamos a ver en esta gráfica. Veamos, acá está de 0% al 100%. Entonces, este es el conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, si vamos a dividir en cuatro grupos, significa que tienen que haber tres dentro de este gran conjunto para que haya una representación de cuatro grupos, porque este sería 1, 2, 3 y 4. Y entonces los cuartiles serían exactamente estos, o sea, los puntos en donde se localizan los datos específicos, ¿verdad? Los pequeños grupos sería cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Pero veamos otra vez nuestra definición. Entonces dice que los cuartiles dividen al conjunto de datos en cuatro partes iguales y son exactamente tres valores. Los cuartiles son solamente tres. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y como ustedes podrán darse cuenta, los cuartiles se identifican con una letra Q mayúscula y determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Quiero hacer énfasis en el cuartil 2 porque representa el 50%, o sea, la mitad de una serie de datos. Eso significa que el 50% o el cuartil número 2 siempre va a coincidir con la mediana. Aquí lo dice. Miren, el cuartil 2 coincide con la mediana cuando son simétricos, es decir, que hay un número exacto de, de datos a la izquierda y a la derecha. Entonces, la mediana va a coincidir exactamente con el cuartil 2. Entonces, de los cuartiles tenemos solamente para averiguar el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil. Vamos a ver cuál es la fórmula para que nosotros encontremos los cuartiles. Los cuartiles, si se tienen una serie de valores X, 1, 2, 3, se localizan mediante las fórmulas. Hay dos fórmulas. Primero, si los datos no agrupados es par, entonces debemos de utilizar esta fórmula. Y si no son agrupados, entonces, y n es impar, entonces vamos a usar esta fórmula. Bueno, vamos a explicar un poquito acerca de la fórmula. Ya dijimos que la Q representa el cuartil. Esta letra K, que es sub K, esta representa el cuartil deseado. O sea, esta letra K representa el cuartil 1, 2 o 3. Y entonces en la fórmula nos indica que es igual a número de cuartil, digamos puede ser 1, 2 o 3, por n. N es el total de datos. Acá está, miren, n total de datos. Entonces, número del cuartil por el
total de datos, que puede ser cualquier número, dividido dentro de 4. ¿Por qué dentro de 4? Porque ya dijimos que los cuartiles dividen a un conjunto de números en 4. Y ahora cuando el número es impar, o sea, el número de datos es impar, entonces aquí aplicamos una fórmula distinta, porque vamos a multiplicar el número del cuartil por la suma del número de datos más 1. Este número 1 es una constante, estos dos son variables, ya sabemos, igual este 4 es constante. Esta es la fórmula entonces en cuanto a los cuartiles. Veamos ahora los deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Si los cuartiles son 4, los deciles pues son 10. Y como tal, así como explicamos en los cuartiles, hay 9 deciles, pero que en total forman 10 grupos. De ahí viene el nombre deciles, ¿verdad? Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, 20, 30, hasta el 90%, que dijimos que son 9. Y el decil 5, que es la mitad, coincide con la mediana. Otra vez, veamos acá. El 50% coincide con el decil 5 cuando estos son simétricos. Ya explicamos eso anteriormente. Vamos a ver ahora cuáles son las fórmulas para hallar los deciles. En la serie de datos no agrupados, y si n es par, recordemos que n es el total de datos, entonces aplicamos acá decil k. Ya vimos que la letra k, pues esta que es una variable, va a representar cualquier número del 1 al 9. Puede ser decil 1, 2, cualquier número. Eso es igual al número de decil. Digamos, si estamos averiguando el decil 5, por ejemplo, decil 5 es igual a 5 por el número total de datos dividido 10. ¿Por qué? Porque 10 es la constante refiriéndose a lo que es o a lo que son los deciles. Cuando los datos son no agrupados y n, o sea, el número de casos es impar, entonces la fórmula cambia porque va a ser decil número, puede ser 1, 2, 4, 5, cualquier número. Ahora ese va a ser igual al número del decil, digamos 6, por la suma del número de datos más 1, que es la constante, dividido dentro de 10. Ya sabemos que por regla general de jerarquía, primero hacemos la suma, luego multiplicamos y por último dividimos, y así hallamos cualquiera de los deciles. Vamos ahora con los siguientes valores, que son los percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Es decir que, entonces, percentil viene de por ciento o porcent, que da relación a lo que son las 100 partes en las que se puede dividir una serie de datos. Y dentro de estos, pues vamos a identificar 99 valores que son los que hacen referencia a los percentiles. Y estas 100 partes van a ser exactamente iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%, así hasta el 9%. O sea que los percentiles se van contando prácticamente de uno en uno. Los cuartiles son 3, los deciles son 9 y los percentiles son 99. Por ejemplo, el percentil 50 coincide con la mediana. Insistimos en esto porque es la mitad cuando son totalmente simétricos. Vamos a ver ahora en relación a las fórmulas que tienen mucha relación con los cuartiles y los deciles. Aquí decimos percentil, por ejemplo, percentil 20 es igual a 20 por el número de datos que estamos teniendo dividido dentro de 100. 100 es la constante porque en este caso pues estamos relacionándolo con lo que son los percentiles, y cuando los datos son agrupados y n es impar, o sea que por ejemplo sea un número, digamos 21, y vamos a averiguar percentil 40, entonces la fórmula sería 40 por 21 más 1 dividido 100. Entonces, de esa manera, entonces averiguamos cualquiera de los percentiles deseados, desde el 1 hasta el 99. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado a compartir este tema. Esperamos que ustedes aprendan acerca del mismo.